El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 21, del versículo 23 al 32. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que Juan daba. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en mi viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muy interesante la manera en que Jesús va a contestar a este grupo de fariseos. Ellos siguen con el dilema, la situación que les ha tocado su ego, su interés, su bolsillo. Es bien difícil cuando la gente no es humilde y no quiere cambiar. No acepta su equivocación y se vuelve tan cerrada, tan ciega. Jesús es cuestionado por ellos. Oye, ¿quién te dio a ti semejante autoridad? ¿Cómo pudiste hacer eso de llegar al templo e imponerte y votar eso? Ese es el problema de ellos. Les ha tocado los intereses. Como decía Monseñor Romero, se tocó el cable de alto poder. Cuando se toca ese cable o se toca esos intereses en la bolsa de valores en Nueva York o en Tokio o Inglaterra o en otros lugares donde se mueven grandes capitales, o el Banco Mundial o el Fondo Monetario,
o la gente en sí misma le tocan sus intereses mezquinos, donde se ha puesto la confianza más en el dinero y en el poder que en Dios, buscamos la manera como acabar con quien sea. Si ellos acabaron con Jesús, así muchos poderosos acaban como acabaron con Martín Luther King, con Monseñor Romero, con aquel que les estorba, que se ha puesto o interpuesto en su camino y ellos lo desaparecen. Jesús le va a decir a ellos, óigame, ustedes no van a entender, pero yo les voy a explicar si ustedes me dicen también lo que yo quiero. ¿Juan vino de parte de Dios o era un charlatán cualquiera? Los agarró. Y ellos comienzan a pensar, porque no eran brutos. Si decimos que Juan venía de Dios, va a decir por qué no le creyeron. Y lo miraron como un cualquiera. Y lo llevaron incluso a que Herodes lo matara. Si dicen que era un charlatán cualquiera, el pueblo se le viene encima, porque lo vieron como el profeta de Dios. Entonces van a decir, no sabemos. Y eso va a decir, tampoco yo lo sé. Miren qué interesante. Jesús le va a poner un ejemplo. Oigan, había un hombre que tiene 2 hijos. Manda al primero a trabajar a su viña. Él dice, no quiero, Señor. Pero después pensó, debo de ir. Es mi padre, es mi deber, es mi obligación. Y fue. El segundo dijo sí, pero no fue. ¿Usted de cuál grupo es? De los que en medio del regaño o de estar reclamando asume su responsabilidad, o de aquel que siempre dice sí y no va. Hay mucha gente que no hace y no deja hacer. Jesús va a poner un ejemplo de mucha exigencia. Óiganme, si ustedes no son mejores en el reino de los cielos, las prostitutas y los publicanos le llevan la antera. Hay mucha gente en nuestras iglesias que se creen puritanos, que criticamos a este hombre o a esta mujer y la miramos de menos porque tal vez tiene hijos de uno o de otro, o se ha metido con este y con otro. Y la vemos como la tan mala, la pecadora, la perversa, la sinvergüenza, la diabólica. Muchos de nosotros no examinamos y se nos jugó con nosotros, haciéndonos ver desde el origen de la creación que el pecado más grave era la sexualidad. Incluso hay gente que piensa que Adán y Eva pecaron porque se acostaron. Y así es que ha habido tanto tabú en torno a la sexualidad. Jesús va a decir, tranquilos, no es el problema. Hay pecados mayores. ¿Y cuántos de esos pecados tenemos nosotros? Tratemos de cambiar y acerquémonos a ese Cristo que es el único verdadero espejo, reparador y médico que nos transforma y nos hace criaturas nuevas. Amén.